Romanos capítulo 11. Saben, la adoración es el grado más alto de entrega, rendición, humillación y mansedumbre delante de Dios. Por eso, por esa razón es que no podemos adorar a otro que no sea Dios, porque estaríamos haciendo algo pero tan tremendamente grave. La adoración es el estado más profundo de entrega delante de Él. ¿Estamos en Romanos 11? Muy bien. Dice el versículo 17 en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que no fuesen injertados, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén y amén. Tome asiento. Gracias, chicas. Diga conmigo: el buen olivo y el olivo silvestre. Una tremenda gracia de Dios y también una advertencia en este pasaje. La gracia es que, siendo nosotros olivos silvestres, o sea, nada que podamos jactarnos, fuimos injertados. ¿Saben lo que es injertado? Más o menos. Más menos que mazo. Injertado es tomar una rama de otra planta, de otro árbol, hacer un tajo en el tronco de un segundo árbol, abrir la corteza, poner esta rama, cerrar, agarrar con un junco y apretar bien para que esa rama quede pegada al tronco debajo de la corteza. Luego se le pone barro, se le pone también más junco y todo eso, y se envuelve con una tela para que quede todo bien cerrado y no entre aire. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que luego de un tiempo ese tronco comienza a alimentar a esa rama que fue injertada, puesta allí, y la rama pasa a ser parte del segundo árbol, o el árbol donde fue injertado. Mi papá usaba mucho esto y teníamos en una planta de pera teníamos membrillo, en una planta de guinda teníamos cereza, las dos cosas a la vez, ¿no? Y cosas así, a él le gustaba todo eso. Y me enseñó cómo hacerlo también. Y acá dice que toman un olivo bueno, uno de los que son de crianza, y le injertan una rama de un olivo silvestre, algo que nació por allí. No tiene cuidados, nunca tuvo cuidado, por lo tanto no está en condiciones como el otro, pero le injertan igual ahí. Y nos compara a nosotros con ese olivo silvestre, injertados en el que era el original o el bueno. ¿Amén? ¿Y por qué Dios utilizará al olivo tanto en la Biblia? ¿Por qué lo utiliza en este caso para hablar de nosotros? Bueno,
¿Saben algo? El olivo es una planta, un árbol muy especial. Diríamos que tiene una semejanza al hombre un poco extraña. Ustedes dicen, yo no me parezco nada a un olivo. Bueno, algunos tienen cara de aceituna, pero es otra cosa. El punto es que tiene una semejanza. ¿Por qué? Por esa razón Dios lo usa tanto en la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque es el único ser viviente en el mundo que tiene 46 cromosomas al igual que el hombre. Todos los animales, ni siquiera el mono, nadie, ninguno tiene en el mundo 46 cromosomas, o sea, 23 pares, como el hombre. ¿Está bien? El único que coincide en esto es el olivo. Cosa extraña, ¿no? Es llamativo que una planta bíblicamente usada para asimilar o hacer un símil con el hombre tenga 46 cromosomas. Claro que no son iguales a los del hombre, porque si no serían un hombre, sino que tiene la cantidad, no los mismos. ¿Está bien? En ámbitos cristianos se usa como ilustración simbólica, no científica. ¿Está bien? Científicamente es una coincidencia numérica para ellos nada más. Pero podemos leer en la Biblia cómo el olivo Dios lo usa para mostrarnos algunas cosas. Por ejemplo, simboliza en la Biblia, simboliza la vida, simboliza el pacto, simboliza la unción, simboliza la permanencia, simboliza el llamado, simboliza un compromiso, pero sobre todo, simboliza la elección. Diga conmigo, elección. Y de una elección, vamos a hablar hoy. Amén. Cuando Dios quiso escoger al primer sacerdote, y de ahí todos los sacerdotes, lo hizo mediante separar a una tribu, la tribu de Leví, pero de toda esa tribu escogió a algunos, y para determinar quién iba a ser, hizo que cada uno de ellos trajera una rama seca de olivo. Una rama seca. Traiga una rama y con algún elemento cortante pónganle una marca que los identifique a cada uno. Que cada uno sepa de quién es esa rama, y yo también, ¿no? Así que todos vinieron con su rama y la dejaron allí en el templo. Al otro día vinieron todos a ver qué había pasado, y la rama de olivo que había traído a Aarón, el hermano de Moisés, no solamente había reverdecido, sino que además había dado fruto. Yo hace no sé cuánto que tengo el olivo ahí. Eso es un olivo, para los que no saben que es un olivo, es un árbol de olivo. Gracias a Dios está sano ya, creció un montón, pero todavía no tuvo ni un solo fruto. Y esa rama seca, en una noche, reverdeció, dio hojas y tuvo fruto. Amén. Y así, la vara de Aarón se transformó en la señal para indicar que Dios había escogido, había elegido como el primer sacerdote, como su sacerdote, a Aarón. ¿Me sigue? Lo que esto marca es que Dios buscó algo que fuera similar al hombre para que entendieran a través de eso qué era lo que Dios estaba haciendo, que era llamando a los hombres a una elección de cada uno de ellos. Entonces, cuando decimos que el olivo tiene 46 cromosomas o 23 pares, y el ser humano tiene 46, también 23 pares, está diciendo que
son como la misma esencia y necesitamos entender por qué Dios luego comienza a usarlo constantemente. Lo que entendemos es que la elección de ejemplificar con el olivo a la humanidad, judíos y gentiles, tenía que ver con la similitud que nadie sabía hasta hace poco que tenía ese olivo, o que Dios había puesto en ese olivo con la humanidad. En ese ejemplo de la rama de olivo reverdeciendo hay un mensaje muy fuerte. El primero es un llamado a servirle, al sacerdocio, y con un propósito de ser quienes hagan la obra en la tierra. Note que primero reverdece, no importa la condición cuando Dios te llama a servir. No importa tu condición cuando Dios te llama a servir. Quizás ya estás seco, no por viejo, porque ya me imagino que todos lo primero que pensaron es en gente de edad. No, me refiero seco espiritualmente, seco, cuando uno ya no tiene nada dentro. Aunque estés así, el Señor te llama y te hace reverdecer. Pero inmediatamente, y esto lo vamos a ver al final, pero quédeselo en la mente, pero inmediatamente lo que va a buscar en ti es que des fruto. Que des fruto. Amén. Por eso primero buscó algo seco, para decir, yo llamo a lo más débil y menospreciado del mundo. ¿Está bien? Segundo, lo hace reverdecer, para que se den cuenta que Él da vida. Eso era lo que estaba mostrándoles. Yo doy vida donde no la hay. Echó hojas, ramas. ¿Por qué? De una rama, perdón, echó hojas. ¿Por qué? Porque tiene que tener vida, y es una vida que luego tiene que traer fruto. Y dio fruto. Entonces todo esto tiene que ver con el llamado. Así Él espera de nosotros. Y lo otro es, el llamado es a todos nosotros los olivos silvestres. ¿Por qué? Porque dice que tomó un olivo silvestre y lo injertó en este que era el verdadero. Y es muy fuerte entender que no estábamos en condiciones ni de dar fruto, ni mucho menos de tener la calidad y cualidades de un olivo de huerta, cuidado, pero Él nos injertó. ¿Para qué? Para que la savia buena, la savia del cielo, también ahora corra dentro nuestro. Amén. Dijimos que era un llamado y que era una advertencia. Y estas dos cosas tienen que ver con el privilegio de nosotros haber sido injertados. Es decir, estamos viviendo de la raíz genuina y no de la silvestre. Pero esto lo hizo Dios en nosotros por gracia. Y también la advertencia tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque Él dice, de la misma manera que sacó a los que eran de la rama, quitó la rama que eran del original y nos injertó a nosotros, tranquilamente nos puede quitar y volver a injertar las originales. ¿Está bien? Entonces, en esto hay una advertencia de decir, necesito valorar lo que Dios hizo por mí. Y a veces que recibimos vida eterna, tenemos todo lo que son los privilegios de ser un hijo de Dios, pero no los valoramos. Los tenemos en menos, como si eso, bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es que pueda, no sé, tener plata en el bolsillo. Cuando en realidad lo más tremendo, importante, es que tengamos vida eterna. Que Cristo more en nosotros, que el Espíritu Santo esté dentro nuestro. Eso es lo que vale. Pero no lo valoramos. Valoramos más las cosas que el mundo da. Y si Dios me la da, está bien. Si no me la da, me voy a buscar otro Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Que lo que está diciendo es la advertencia, cuidado. Porque yo los he puesto en el olivo bueno, el olivo original. Si no valoran eso, se pierde. ¿Me sigue? De ese olivo se extrae aceite.
que representa la unción, representa al Espíritu Santo siendo derramado, con el cual se unge príncipes y reyes. Fíjense a qué nos llamó el Señor. Quizás estás allí sentado y dices, bueno, yo vine a recibir, y acá estoy, y pastor, anímeme con la palabra. Pero en realidad el Señor no te llamó solamente a que yo te anime, me salió, sino a que te levantes y seas tú el que vayas a ungir príncipes y reyes. Amén. No me creyeron nada. No me la creyeron nada. Nosotros estábamos aquí, estábamos adelante y tratando de ver cómo podíamos hacer crecer un poquito la iglesia. Y el Señor dijo, te vas para Cuba porque hay que ungir allá príncipes y reyes. Y con eso no fue suficiente, sino que también abrió la puerta en Honduras y también abrió la puerta en Ecuador. ¿Entiende de qué estoy hablando? Él no nos llamó solamente para estar en un lugar, nos llamó para ungir príncipes y reyes. Y si tú tienes ese olivo, esa savia que corre dentro tuyo y das fruto, de ese fruto va a salir el óleo, la unción para ungir a otros. Yo no espero que toda la vida estén allí los 4 aquí cantando. Yo espero que levanten muchos otros ministros de alabanza. Lo mismo que las de danza. No que estén siempre danzando. Venga con el bastón a danzar. Espero que levanten a muchos ministros de danza. Es decir, la idea es que nosotros podamos ser algo mucho más grande que lo que estamos viendo. Y todos nosotros estamos siendo llamados para eso. Ahora, para poder hacerlo necesitamos ¿qué? La unción. Y la unción viene del fruto del olivo. Pero se los adelanto, después lo voy a ver de nuevo. Pero ¿saben cómo se saca ese aceite del olivo? Se agarra la aceituna y se la hace, porque únicamente con la aflicción sale lo mejor de ti. Mientras estamos cómodos, tirados ahí en donde ahora se van todos a Brasil, ¿no? Dígame un lugar de Brasil que yo no conozco. Río conozco. Estamos en Río tomando algún coco no sé cuánto, mirando la playa, así no sale el aceite. El aceite sale cuando viene la presión, cuando te oprimen y te oprimen y te oprimen, entonces sale lo mejor que está dentro tuyo. Lo mejor sale. Y con eso vas a poder levantar muchos otros que van a saber también dar ese aliva. Amén. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dice Jueces 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Es interesante, 9. Es interesante leer esto. ¿Por qué? Porque es un olivo hablando. Dios le hace hablar a un olivo. Es decir, pero los olivos no hablan. Bueno, hemos descubierto que hablan. Pero más allá del chiste, descubrieron que los árboles se comunican entre ellos, tienen toda una red, se ayudan. Bueno, toda una historia que estuve leyendo el otro día, científicamente hablando, como dicen algunos que les gusta, que es verdad. Así que tenemos que dejar de pensar que los árboles no hablan. No sabemos escucharlo, pero sí lo hacen. Pero bueno, acá Dios le pone una característica de humano
a un olivo. Y dice que habló el olivo y lo que dijo es: yo no quiero hacerme importante entre los árboles. No quiero ser el más importante entre los árboles. No quiero ser grande entre los árboles. Porque lo estaban llamando a gobernar sobre todos los árboles. Si yo no quiero eso, ¿qué voy a dejar lo que Dios me puso para hacer, para ir a ser grande entre los árboles? Es decir, yo voy a dejar lo que Dios me llamó a hacer para irse ser grande entre los hombres. Nos está mostrando una característica que Dios la pone en el olivo, pero es una característica de aquel que sirve a Dios. Dice: yo voy a dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para yo hacerme grande entre otros. Y esto suele pasar, lamentablemente. Muchos hombres llamados al ministerio con una unción poderosísima terminan perdiendo toda la unción porque buscan su grandeza, buscan ser ellos por encima de otros, los superpastores, bueno, usted me entiende. Entonces pierden la unción, después están secos, no hay más nada, porque fueron sacados, arrancados del olivo que le daba la savia que necesitaban para poder seguir dando fruto y aceite, esa unción. Y entonces, cuando se pierde eso, se pierde todo. Se pierde todo. He visto, lamentablemente, muchísimos hombres que han perdido todo y hoy están secos. Recuerdo un tiempo que estábamos por hacer un congreso, que hicimos un congreso para pastores, y bueno, estábamos trabajando en la difusión, y creo que dejé un CD en lo que es lo que reúne a todas las iglesias pentecostales. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, pero FETE o algo así es. Federación de Iglesias Pentecostales, FEP, Federación de Iglesias Pentecostales. Bueno, usted se imagina, la iglesia pentecostal es todo fuego, es toda unción, todos, ¿no? Y me llama no sé si era el vicepresidente o el tesorero, no me acuerdo cuál de los dos, uno de los dos me llamó. Me llama por teléfono, se presenta, me dice: pastor, bla, 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 me empieza a hablar quién era, todo. Y después, en un momento estaban hablando y qué bárbaro lo de usted, y aquello. Y en un momento tiene una frase que me dejó helado, completamente. Me dice: nosotros estamos buscando y necesitamos lo que ustedes tienen. Pero son la federación, reúnen a todas las iglesias pentecostales del país. Y me dice que están buscando lo que nosotros tenemos. Yo tendría que buscar lo que ellos tienen. Pero algo pasó. Y estuvimos en una reunión de ellos, donde estaban todos los pastores pentecostales. Nosotros estábamos yendo porque queríamos hacer promoción. Y era un frío, una cosa tan fría. Nadie hablaba, nadie aplaudía, nadie se ponía de pie, nadie festejaba, nadie nada, todo frío. Y estábamos sentados acá y delante había dos pastores y uno le dice al otro: che, voy a cometer un pecado, me voy a parar. Como diciendo que eso era... Ahora, los pentecostales son iglesias que no están... Yo creo que la silla la podrían sacar porque nunca están sentados, están siempre saltando a los gritos. Yo estoy predicando y alguien me está diciendo: amén, gloria a Dios, bla, bla, todo, constantemente, ¿está bien? Entonces, verlos así realmente era algo que daba lástima, porque habían perdido todo. Pero eso es lo que está hablando este pasaje, que dice que se perdieron, fueron arrancados, perdieron la unción, porque quisieron ser más grandes, quisieron sobresalir en lugar de seguir siendo instrumentos de Dios.
1 Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Saúl había sido ungido como rey. Le habían vaciado todo un frasco de aceite de oliva en la cabeza. Y acá dice que lo desechó. Entonces le dice Dios: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Llena tu cuerno de aceite. Dígale que tiene al lado: tenés que llenar el cuerno de aceite. Si se ofende porque le dijo que tiene un cuerno, no, olvídese. Estamos hablando de un recipiente. Sí, porque algunos van a decir: ¿cuerno tú? ¿Vos? ¿Cómo yo cuerno? No, estamos hablando de recipiente. Llena el recipiente de aceite. Hay una canción que dice: llena mi lámpara, ¿no? De eso se trata. Entonces, tenemos que tener ese recipiente bien lleno, pero no lo podemos llenar a menos que esté fluyendo esa unción en nosotros. Ese aceite se extrae oprimiendo, aplastando el fruto del olivo. Cuando somos oprimidos, sale de nosotros lo más preciado, lo mejor, lo más valioso que tenemos, lo que Dios usa luego para levantar reyes y sacerdotes. Quiero leerles un pasaje un poquito largo, pero quiero que vayan tomando cada palabra de la que dice, porque es absolutamente doctrinal. Usted sabe que las epístolas tienen cada una característica. Unas corrigen, otras redarguyen, otras enseñan, o sea, cada epístola tiene una característica. Efesios en particular es enseñanza pura, es doctrinal. Amén. Y dice Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Es lo mismo que el olivo silvestre, lo mismo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición. Esta era nuestra condición de todos los que estamos aquí, de todos los que están conectados. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dios escogió en su momento una tribu, la de Leví, para que sean sacerdotes, para que sean suyos, los que guardaría, protegería y sustentaría, para que les sirvieran cuidando de la grey del pueblo de Dios o de la iglesia, porque la iglesia son los llamados. Hoy, esa tribu escogida, esa tribu de Leví, somos todos nosotros. Somos los llamados a ser sacerdotes, a ser príncipes. Hoy nosotros somos esa tribu
La iglesia es esa tribu. ¿Por qué? Porque somos los que somos llamados, los que estamos guardados por Él, protegidos por Él, sustentados por Él, y somos los que estamos siendo llamados a servirle a Él. A servirle a Él. Cada uno en su área, en el llamado que tiene, pero para servirle a Él. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y nos ha hecho, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Está bien claro, eso es lo que somos. Amén. Por esto es que tenemos que entender que hay un llamado muy fuerte que tenemos que empezar a poder escuchar, a poder discernir y a poder responder. Pero este sacerdocio tiene un propósito. Este sacerdocio tiene un propósito. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué le dije que éramos? La tribu de Leví. Linaje escogido, real sacerdocio, sacerdocio de los reyes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, acá viene el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Hay un llamado de las tinieblas a la luz admirable. De todo eso necesitamos entender que hay un llamado, y no aceptarlo o recibirlo nos pone en resistir al Espíritu. El Espíritu Santo está llamando en este mismo momento, hoy mismo, está haciendo un llamado, y tengo que empezar a escucharlo, pero más que nada tengo que empezar a recibirlo y corresponder a ese llamado. Si no, resisto al Espíritu. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia? En Hechos 7:51 les dice a los que estaban apedreándolo, les dice: tercos, duros de corazón, torpes de oído. Los estaba bendiciendo. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Se imaginan que esas palabras vengan sobre nosotros? ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Estamos fritos. ¿O usted no escuchó lo que leí? ¿O levantó la mano como el que estaba dormido, se levantó y aplaudió y estaban todos callados? ¿Quiere que vayamos de nuevo para evitarlo? Vamos de nuevo. Esteban estaba siendo apedrado. Entonces les dice algunas cosas lindas a los que lo estaban apedrando. Le dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos quieren escuchar estas palabras sobre ustedes? Ya no me levantaron la mano, está bien. Pero dice que siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos está llamando, nos está hablando, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Mi actitud no puede ser resistir al Espíritu Santo. Tiene que ser recibir la palabra que me están hablando. Recibirla no es simplemente escucharla, porque usted tiene oído, puede escuchar. Lo que me refiero es recibirla, hacerla propia, decir: esto es para mí, lo acepto, lo recibo, sí Señor, heme aquí estoy, úsame a mí, yo quiero ir. Eso es recibir. Y este tema es crucial para la iglesia, ya que hay una gran mayoría que les sucede así: escuchan pero no reciben. Escuchan el llamado, pero miran para el costado: che, te están llamando. Es para vos. Bien, pastor, yo le estaba diciendo a mi hermana que estaba al lado. ¿Ves? Eso es lo que vos tenés que hacer. ¿Y vos? No, yo no. Entonces, esto le pasa mucho. Entonces, necesitamos cambiar esa actitud y recibirlo, aceptar el llamado, decir: Señor, lo acepto. Jesús también llamó y comenzó llamando, y no todos entendieron el llamado, y no todos estaban dispuestos a tomar ese llamado y corresponder a ese llamado.
Primero fue llamando a discípulos. En orden cronológico, primero fue llamando a discípulos. Pero yo quiero mostrarle un llamado diferente, no un llamado en términos cronológicos, sino en términos de nivel de compromiso llamado. Pedro, al que Jesús había hablado palabras muy fuertes, muy profundas, palabras que ningún otro había recibido. Por ejemplo, le tiro algunas, no todas, pero algunas. Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres. Al único que le dijo eso. Otra vez le dijo: te daré las llaves del reino. Te daré las llaves del reino. ¿A quién le dijo eso? Otra vez le dijo: lo que dijiste, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se imagina recibir semejantes palabras? Es tremendo. Este Pedro fue el primero en no estar dispuesto a servir en la iglesia. ¿Cómo? Sí. Pedro fue el primero en no estar dispuesto a servir en la iglesia. Solo quería seguir a Jesús como hasta el tiempo en que Jesús estuvo caminando con ellos. Él quería seguir siendo lo mismo. Porque mientras que caminaba con Jesús, Jesús lo cuidaba, Jesús lo alimentaba, Jesús le enseñaba, no tenía ninguna responsabilidad, solo seguir a Jesús. Pero cuando lo llamaron a pastorear, a cuidar y alimentar la iglesia, no quiso saber nada. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a Juan 21. Juan 21. Si se acuerdan la escena, se las pongo antecedentes. Pedro estaba con los otros discípulos tirando piedrita al agua. Tin, tin, tin. Y entonces en un momento dijo: me voy a pescar. Irse a pescar no era solamente: no tengo nada que hacer, tiremos la caña a ver qué sale. Era volverse a su antigua manera de vivir, a su antigua profesión, a su antiguo ser. Era volverse a ser el Pedro de antes. Lo peor que en ese volverse arrastró al resto que estaba con él, y todos se volvieron. Versículo 3 del capítulo 21 dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Primer cosa que te va a pasar: no vas a dar fruto. Fuera del olivo original, del verdadero, del bueno, no da fruto. No se da fruto. Al principio parece que sí, porque todavía tenés la savia corriendo por dentro, pero poco a poco se te va terminando la unción y poco a poco se te va secando todo. Hace poco me decían, alguien me comentaba: no vino Huito. ¿Dónde está Huito? ¿Está? Ah, ya lo veo. Estaba tapado ahí, no lo veía. Me comentaba de alguien que empezó a venir a la iglesia, empezó a prosperar, empezó a ir bien, pero luego se apartó hacia las cosas que Dios dice que no hay que hacer. Y por más que se lo llamó y se le explicó y demás, no le importó. Y de pronto todo se le secó. Todo se le secó. Y ahora viene la desesperación, porque ya nada le sirve, ni siquiera lo que pensaba que le servía. Entonces, acá lo que primero que muestran es que cuando nos volvemos al viejo hombre, nada funciona, no da fruto. Por más que seas muy bueno en lo que haces, yo no tengo duda de que Pedro y los hermanos eran muy buenos pescadores, pero no pescaron nada. Al amanecer, Jesús ya resucitado, apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era.
y le preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Obviamente que sabía que no habían pescado nada, ¿no? O sea, pero le preguntó como diciendo: ¿cómo le fue volviéndose atrás? ¿Cómo le fue volviéndose al viejo hombre? ¿Cómo le fue haciéndolo a su manera? ¿Le fue bien? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ahora le dice: vuelvan a mí, que conmigo van a tener abundante fruto. Amén. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 15. Vamos a saltear algunos pasos porque quiero ir al punto. Después del desayuno, vinieron, comieron de los peces que habían sacado, más otro que tenía Jesús allí. Y cuando terminaron de desayunar, dice, después del desayuno, Jesús lo confrontó a Pedro. Jesús le preguntó a Simón Pedro, aquel que lo había negado 3 veces, aquel que había dejado todo y se había vuelto al viejo Pedro, a su vieja profesión, a lo que era antes. Y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Más que a estos peces. En estos peces estaba ejemplificando todo lo que dije: el viejo hombre, la vieja profesión, la vieja manera de vivir, la vieja manera de ser, todo eso. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque el término querer es muy diferente al término amar. Amar está en la condición de entrega, de dar. Jesús se apareció ya resucitado. Ya estaba resucitado. Pedro sabía que por amor Jesús había entregado su vida y ahora estaba resucitado al lado de él. Jesús no le estaba hablando de algo que esperaba de Pedro, sin antes mostrarle que él ya lo tenía, que él ya se lo había dado. Él estaba pidiendo algo que él primeramente había dado. Yo di mi vida por vos, Pedro. Ahora te pregunto, ¿me amas como para entregarme tu vida? Pero Pedro solo le contestaba: no, yo te quiero para mí. No es que yo te voy a dar mi vida, no, yo te quiero para mí. Uno es dar, el otro es egoístamente tomar. Pedro lo único que le hablaba era de egoísta: quiero, para mí. Mientras que Jesús le hablaba y le decía: ¿pero me amas? ¿Me amas? Es decir, te estoy pidiendo tu vida, te estoy pidiendo que des, te estoy pidiendo que, en estos términos del tiempo de hoy que habló la pastora, te estoy pidiendo que siembres. Y Pedro decía: no, yo solamente quiero recibir. Porque si tú me amas, alimenta mis corderos. Lo estaba llamando a la obra, lo estaba llamando a servirle, a ser sacerdote, a ser un pastor. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, dijo. Le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Nunca escuchó la palabra amor. No estaba en su mentalidad, en su lógica. No había nada que le pudiera dar la distinción del llamado. Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces, el punto es: alimenta mis ovejas. El punto es que había un llamado de parte de Jesús para servirle,
para que Pedro dejara lo suyo, todo eso que le había pasado cuando lo negó, todo eso que le había pasado cuando se volvió a pescar, que dejara todo eso y que ahora le sirviera a Jesús. Pero Pedro no estaba de acuerdo con eso. Entonces Jesús bajó su nivel de un llamado a servirle, bajó el nivel y se puso al nivel hasta donde quería llegar Pedro. ¿Hasta dónde quería llegar Pedro? Solamente a ser un discípulo que lo seguía. Entonces bajó el nivel y le dijo: está bien, ¿me quieres? Sí, te quiero. Ok. Pero le aclaró qué era lo que le estaba pidiendo. Y le dice: te digo, alimenta mis ovejas. La verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te podías ir a pescar, podías hacer lo que quieras. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús, aclara la palabra, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro tenía que glorificar a Dios. Le estaba diciendo: tienes que entregarme tu voluntad, tienes que entregarme tu vida, el tipo de muerte que nos llama a nosotros. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, o sea, cuando Él habla de querer ser como Él, lo que nos pide es la vida. Y el que pierda la vida, la ganará. Entonces, ese llamado era tan fuerte que Pedro no lo entendía, porque no estaba dispuesto. A veces hablamos palabras desde aquí, llamados, y como no hay una predisposición a servirle, solamente queremos ser de los que hacen el ritual, entonces no alcanzamos a entender que hay un llamado. Y se mira al costado y dice: a mí me estaba hablando, a mí me va a llamar para pastorear, a mí, si yo no sé ni cómo se busca la Biblia. Pero te está haciendo el llamado, igual te está haciendo el llamado. Esto le pasaba a Pedro, no entendía. Así que Jesús finalmente le explica por qué lo estaba llamando y por qué le estaba diciendo si lo amaba. Y como él no entendió, entonces bajó el nivel y solamente le dijo: ahora, en lugar de pastorear mis ovejas, alimenta mis corderos, ¿sabe qué le dice? Está bien, no vas a más, dijo, solamente hace esto, seguime. Lo puso en la categoría de seguirlo. Lo bajó de estar como un llamado de pastor a un llamado de ser un discípulo que lo sigue. ¿Entienden lo que pasó? ¿Más o menos? Jesús, después de haber entregado su vida por todos, ahora resucitado se les aparece y confronta a Pedro y lo llama a ejercer nada más ni nada menos que un servicio pastoral. Pedro no reaccionó para ejercer ese llamado, ni siquiera habiendo visto cómo Jesús se entregó en la cruz. Jesús le muestra qué tipo de amor era el que esperaba y reclamaba de Pedro. Un amor sacrificial, un amor de entrega, no solo de los que lo siguen por las señales que Jesús hacía, porque la mayoría de los que seguían a Jesús lo seguía por las señales que él hacía. Y el viernes vimos, ¿no?, de las señales, ¿se acuerdan? Que las señales no son espirituales, son sobrenaturales, pero no espirituales. ¿Está bien? Si alguno se lo perdió, el que está al lado se lo va a explicar. Lo maté. A algunos lo maté. En ese diálogo se dan varias particularidades que quiero destacar aquí. Jesús llamándolo a amar
de tal manera que pueda aceptar un llamado a pastorear el rebaño. Pedro, solo dispuesto a quererle, en términos egoístas, para él y solo seguirle como hasta ahora, pero no ir más allá. Jesús pregunta si le ama. Pedro solo responde que lo quiere. Amar es dar, querer es poseer. Jesús, al preguntar por su amor, inmediatamente lo llama a ser un siervo, a pastorear, a cuidar el rebaño. Pedro solo estaba dispuesto a seguirle y seguir siendo él mismo el cuidado, el pastoreado, el alimentado. La diferencia estaba en que Pedro quería ser de los que, como el corderito, se prende de la ubre, mientras que Jesús lo llamaba a alimentar a los corderos. ¿Ven la diferencia? Mientras que Jesús seguía llamando a la obra, a esa entrega, Pedro solo seguía mirando por su propio interés y no por los del rebaño. Hasta que finalmente Jesús desiste de ese llamado por ahora y decide bajar la demanda de compromiso y llamando y diciéndole simplemente: sígueme, sigue siendo solo un discípulo. Pero quiero mostrarles la diferencia de los que reciben y aceptan el llamado, pues eso ya estaba en sus corazones y por lo tanto cuando viene el llamado lo escuchan, lo entienden, dicen heme aquí y comienzan a orar. Vamos a ver la diferencia entre Pedro y Pablo, y no estoy hablando de los cantantes, para los que son más viejitos. Lo malo de tener tantos años es que solo vos conocés a esos cantantes. Pablo va camino a Damasco, sirviendo, según él, a su manera, él lo entendía así, sirviendo así a Dios. Pero lo que estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene un encuentro con Jesús. En medio del camino a Damasco se le aparece Jesús, cae a tierra, queda ciego. Y la respuesta de Pablo fue simple, directa y conforme al llamado. Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? No peleó, no resistió con Jesús, no entró en los juegos de Pedro, simplemente lo escuchó la voz, recién lo había conocido y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Vamos a leer el relato, que es cortito. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpear como cuando se golpea con el talón al caballo, contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirán qué debes hacer. Esa es una respuesta. Escuchas el llamado y lo primero que dice es: Señor, ¿qué quieres que haga? Acá estoy. Acá estoy. ¿Qué quieres que haga? No se trata si sabes hacerlo. No es si, espera, Señor, pero yo no sé hacerlo. No preguntó nada. Siempre dijo: ¿qué quieres que haga? Yo lo hago. Yo lo hago. Ya la actitud era muy diferente a la de Pedro. Estaba dispuesto a servirle, recién habiéndolo conocido y no entendiendo ni la menor idea de lo que tenía que hacer. Mientras que Pedro, después de haber estado y vivido con Jesús 3 años, solo quería seguir siendo un discípulo alimentado, cuidado, pastoreado por Jesús. No estaba dispuesto a servirle. A uno, por mucho que Jesús se esforzó en llamarlo al pastorado, no agarró viaje. El otro, dice la Biblia, que enseguida
le servía predicando de él. Hechos 9:19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pablo no solo predicaba a Cristo. Pablo dice que se esforzaba por demostrar que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto es una respuesta a un llamado. Esta es una verdadera respuesta a un llamado. Si bien Pedro finalmente lo acepta, fue necesario que viniese el Espíritu Santo para convencerlo y que se animara a salir a predicar. Pablo se cayó del caballo, se levantó y dijo: ¿a dónde tengo que ir? Pedro le pegaron con un mazo en la cabeza, lo negó a Jesús, se fue a pescar, Jesús se le presentó resucitado, de todo, hasta que finalmente llegó el Espíritu Santo y recién ahí dijo: bueno, está bien. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces Pedro, después de todo eso que pasó, entonces recién Pedro se animó, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Por fin, Pedro, yo me imagino a Jesús desde el cielo diciendo: por fin, pedazo de Pedro, de piedra, por lo duro. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Déjeme decirle algo. Jesús siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús siempre tuvo las 3,000 personas para añadir. ¿Qué faltaba? Que Pedro le dijera: sí, quiero hacerlo, y lo hiciera. Ni bien lo hizo, acá estaban las 3,000 que te estaban esperando. Amén. Hace no sé cuánto tiempo que te están esperando. Amén. ¿Sabes cuántas personas te están esperando? ¿Sabes cuántas almas están esperando? Jesús ya las preparó. Solamente te están esperando que aceptes el llamado. ¿Dónde te ubicarías tú? ¿Con Pedro o con Pablo? Sea sincero, no importa. Total, los dos terminaron predicando. Te digo, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde te pones? ¿Con los que escuchan el llamado y se levantan? ¿O con los que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta? Y siempre encuentran una excusa para decir: no, todavía no es mi tiempo. Que tengo un tiempo especial, que tu reloj corre distinto al mío. ¿Cómo es la historia? Volviendo al olivo, ¿entiendes que tienes el privilegio de haber sido injertado? Ahora entiende todo lo que significa injertado. Haber sido injertado en el mejor olivo, que la raíz pura, y que eso te alimenta, y que eso tiene un propósito. Y ese propósito es que seas de los que sirven y ejercen el llamado en favor del Señor. Pero claro, no todos están dispuestos. Algunos, como Pedro, solo quieren ser del grupo de los solo seguidores. Al reconocer que te estás alimentando de un olivo que no es tu origen, pero que por la gracia del Señor, el favor del Señor, la misericordia del Señor, ahora estás injertado en ese lugar, también comprenderás
que corre una savia divina dentro tuyo, que ya no es la misma que tenías antes. Ahora está corriendo algo que vino del cielo, algo único, algo que te da una característica diferente a los del mundo, una característica que te está llamando constantemente a hacer la obra, a llevar el mensaje, que te trae un propósito que es servirle y obrar en favor del Señor en su iglesia. Cada uno tiene un llamado, cada uno decide tomarlo o no. Jesús apartó primero a Pedro, a Juan y a Jacobo y le dijo: velen por mí. Imagínense la responsabilidad. Acá hay unos cuantos que son del Ministerio de Intercesión. Levántenme la mano para que los conozcan. Bien alta, si me va a levantar la mano así no lo va a conocer nadie. Levántenme la mano bien alta, así, para que los conozcan. A algunos hasta les da vergüenza levantar la mano. Está como para que los mande a predicar. Si no pueden levantar la mano. Y usted está velando y intercediendo por los hermanos o por quien nos pida. ¿Se imagina que venga el Señor y te pida: quiero que estés orando por mí, velando por mí? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Jesús los apartó a Juan, a Jacobo y a Pedro, y dijo, y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Es decir, los llevó a un lugar aparte donde les mostró su corazón, y estando allí les dijo: necesito que ustedes estén velando por mí. Estén velando por mí. ¿Y sabe qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Sabe qué pasó Pedro? Lo mismo que le iba a pasar después, porque todavía no entendía los llamados. Acá todavía Jesús no había sido crucificado. No entendía los llamados. Era duro. Por más que le hablaban y le decía: mire, lo llevan aparte. Primero se fue con todos los discípulos, todos lo dejó ahí y dijo: ustedes tres síganme. Ya era un privilegio de aquello. Y cuando llega dice: bueno, estén velando conmigo. Se fue a orar. Cuando volvió están todos dormidos. ¿Qué pasó? Es que no le entraban las balas. No le entraban que el Señor los llamó para servirle, no para ser de los que duermen. Es para servirle. Y el Señor te llamó para servirle. Luego apartó a los 12 y los llamó apóstoles y los envió a predicar, sanar y echar fuera demonios. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. ¿Y qué pasó? Fueron. ¿Y qué pasó? Echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos y vinieron asombrados y hasta los demonios se nos sujetaban, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí, yo lo vi a Satanás bajar como un rayo, porque no los podían parar a ustedes. Estos habían aceptado el llamado. Estos lo aceptaron. ¿Y sabían mucho la Biblia? No, ¿qué van a saber? Y tenían mucho... No, todavía estaban aprendiendo de Jesús. Pero Jesús los envió, tomaron el llamado, le creyeron a Jesús y salieron. Y sabían hacer milagros, ni idea. Y sabían echar fuera demonios, menos. Hay cosas que tenemos que dejar de lado del mundo. No es saberlo todo, es creerle a Dios. No es que te parás acá porque sabes mucho de la Biblia. Te parás acá porque fuiste llamado a pararte acá. Y si te parás acá y no te sale, es porque todavía no tenés el llamado y estás haciendo cosas que no te corresponden. Entonces, esto es muy simple, con Dios es sencillo. Si está el llamado y obedeces, fluye. Fluye. Pero si no, no. Y ellos fluyeron.
Pero también está la otra categoría, que no está mal. Simplemente es otra categoría. Y reunió a todos los discípulos, miles de ellos, y les dijo que lo siguieran y obedecían su palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nada más habían creído en él. Hasta ahí llegaban. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Punto. Nada más que eso. No lo llamó a otra cosa. Solamente a obedecer su palabra. Entonces, no importa en cuál de estas tres categorías tú estés, simplemente asegúrate de cumplir aquello para lo cual el Señor te llamó. Porque ya te puso como un buen olivo. No tienes que volverte al viejo olivo. Eres buen olivo. Codealo al que tenga al lado y decir, eres buen olivo. Sea cual sea tu llamado, tómalo y camina en obediencia a ese llamado. Porque el Señor ya te dio todo listo para exaltarte y prosperarte en lo que Él te llamó a hacer. En lo que Él te llamó a hacer. No importa cuál sea. Él lo va a hacer. Tengo otro ejemplo. ¿Me da tiempo para dar otro ejemplo? Saúl fue llamado y ungido con aceite de olivo del verdadero como rey y príncipe de Israel. Dice 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí, llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De allí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Tremenda unción, llamado. Si usted sigue leyendo, va a ver que todo eso se cumple. Sale y le pasa todo lo que dice ahí, todo le pasó. Pero Saúl no aceptó el llamado. ¿Cómo? No aceptó el llamado. Cuando él vuelve a su tierra, se encuentra con su gente y demás, no le cuenta nada de lo que sucedió. Por empezar, no le cuenta nada. Si a usted le pasa todo eso y llega a su casa, siendo un joven, ¿usted no le contaría a sus padres todo lo que vivió? Más vale que le cuenta. Él no le contó nada. A nadie. Silencio. ¿Por qué? Porque no quería aceptar lo que había sucedido. No quería. Y cuando finalmente viene Samuel y lo busca para presentarlo ante todo el pueblo como rey, él se esconde y lo salen a buscar, tienen que encontrarlo porque se había escondido. No quería. No quería. ¿Por qué razón? Porque rechazó el llamado. Y ese rechazo hace que en nuestro corazón no haya una comunión con Dios, un buen sentimiento para con Dios, y terminar traicionando a Dios.
Saúl no quería ser el rey de Israel. Rechazó todo lo que Samuel hizo, lo que Dios hizo a través de Samuel, y finalmente traicionó a Dios en una desobediencia y una soberbia que venían de la carne. Por el otro lado tenemos a David. David, un joven que simplemente era un pastorcito, pero tenía un corazón de pastor. También fue ungido como rey de Israel con ese aceite de olivo. Pero a diferencia de Saúl, tomó y obró por 20 años esperando que llegara el momento de poder ser lo que Dios dijo que iba a ser. Ser rey de Israel, para lo cual Dios lo había escogido. En 1 Samuel 16:1 dice: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado? ¿Se acuerdan que vimos esto al principio? Como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Versículo 11. ¿Son estos todos tus hijos? Después que vayan pasado todos los que grandes. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buen presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. ¿Qué había pasado con Saúl? Lo mismo. Escuche esto, lo mismo. Este es el principio. Cuando somos llamados, somos ungidos, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros con poder. Y desde ese día estuvo con él. Desde ese día el Espíritu Santo estuvo con él, con David. Amén. Hoy vamos a ungir a los que reconozcan y sientan el llamado. Y no importa lo que tengan que esperar para ver que ese llamado se cumpla, pero sí va a depender de lo que hagan con ello de hoy en adelante, para que entonces el Señor los ponga en el lugar para el cual los llamó. De lo contrario, por no haber tomado el llamado, simplemente los quite, los desarraigue, los arranque del olivo bueno, y esa savia ya no corra más por ustedes. El aceite, esa unción, el aceite lo que hace es marcarte. Es como si te pusieran una marca y te dice: este es el escogido, este es el llamado. Esa marca se ve, esa marca se nota, esa marca fluye, esa marca todo el mundo la ve, porque ese aceite además te unge. La unción es algo que se pone por todo alrededor tuyo. Tiene dos propósitos. La primera es que nada te haga daño, sino que todo rebote, todo se deslice y no te toque. Entonces lo primero que hace es recubrirte con una unción que te cubre, que te protege. ¿Qué se ungía en la antigüedad? Los escudos, por ejemplo, o las armas se ungían. ¿Está bien? El olivo bueno te nutre con la savia del reino, con la savia del cielo. Y ahora empieza a correr dentro tuyo algo que no sabes, que no entiendes, pero cuando de pronto llegas al lugar donde Dios te puso, que puede ser predicar en un púlpito, de pronto te pones acá y dices: ¿qué voy a decir? No sé qué decir, pero empiezas a abrir la boca y algo fluye dentro tuyo y dices: ¿y esto dónde salió? ¿Y esto cómo fue? Y esto yo no lo sabía. ¿Y esto dónde salió? Y te vas, terminas acá, te sientas en tu lugar secreto y dices: Señor, ¿de dónde saqué todo eso? Y Él simplemente te va a decir: la unción que fluye, porque eres ungido de Dios.
Entonces lo más importante es entender que algo está sucediendo en tu vida cuando Él te llama. Algo está sucediendo. Y ese aceite que está sobre ti comienza a obrar de esta manera. Pero claro está, cada uno tiene que decidir si ser un Pedro o ser un Pablo. Si ser un Saúl o ser un David. La promesa, el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti para que cumplas el llamado y luego haz todo lo que tengas a mano, porque Dios estará contigo. Del buen olivo se sacan buenos frutos, y de esos buenos frutos se extrae el aceite de la unción con la que se ungen príncipes y sacerdotes. Del olivo silvestre no se extrae nada, simplemente se corta o envejece y se seca. Pero yo quiero decirte lo que dije al principio de todo. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.